9:31 de la mañana entramos en tiempo de análisis en primera hora. Lo hacemos en este lunes, como es habitual, en clave política, sobre todo con muchas noticias hoy sobre la mesa. Una de ellas, fundamentalmente, a las 12 del mediodía arranca en el Congreso de los Diputados esa sesión de investidura. Queremos hablar de ese y de otros asuntos, y para ello nos acompañan Carlos Labrador, del Partido Socialista. Hola, buenos días, Carlos. Hola, buenos días. También Inmaculada Sánchez Polo, del Partido Popular. Hola, Inmaculada. Hola, buenos días. Está junto a mí también Marta Pérez, de Ciudadanos. Hola, Marta. Hola, buenos días. Y Lorena Rodríguez, de Unidas por Extremadura. Ahora, Lorena, buenos días. Buenos días. Pues hablamos, si os parece, de esta sesión de investidura, pero antes vamos a comenzar con los temas extremeños, si os parece. Esta primera parte de la legislatura que estamos viviendo, desde las elecciones a la actualidad, puede no conllevar muchos cambios, porque es el gobierno que ya estaba en la anterior legislatura. Pero hay cambios, se tradujeron un poco en la estructura del nuevo gobierno, y puede haber también nuevas prioridades y nuevos planes. ¿Cuáles serían esas prioridades que marcáis cada uno de los grupos para ese nuevo periodo que se abrirá a partir del mes de septiembre, Carlos? Bueno, pues comenzamos nosotros entonces como gobierno. Lógicamente, nuestras prioridades son ese compromiso con las extremeñas y los extremeños a modo de programa electoral. Nuestro programa electoral, el presidente en su toma de posesión, en el debate de investidura, lo elevó a programa de gobierno, y lógicamente esa es la estrategia que vamos a seguir, la estrategia política determinada por una mayoría parlamentaria que las extremeñas y los extremeños han considerado otorgarle al Partido Socialista Obrero Español. Y un programa de gobierno fundamentalmente que es conocido por todas y por todos, lógicamente, que es objetivo y que está basado fundamentalmente en 8 ejes y en 500 medidas, que son ese propio programa electoral con el cual nos presentamos a las elecciones. Básicamente, nuestras prioridades, lógicamente, el empleo. Tenemos que seguir apostando por el empleo. Nos encontramos en unos números que hace una década que no teníamos en nuestra región, 90.000 personas en situación de desempleo, que son todavía muchas, que nos tienen que hacer dedicar gran parte de nuestros esfuerzos a seguir bajando esas cifras de desempleo, y también, sin duda alguna, pues mejorar la calidad del empleo. Eso es fundamental para esta legislatura, y yo creo que es un mandato que las extremeñas y los extremeños no solamente se le han encargado al Partido Socialista, sino a todos nuestros representantes en el Parlamento, lógicamente al Gobierno, pero también a las parlamentarias y parlamentarios extremeños. Objetivos fundamentales, trabajar en el reto demográfico y también en la transición ecológica, seguir apostando por los servicios públicos, que tengamos unos servicios públicos de calidad, fundamentalmente la educación y la sanidad pública, y sin duda alguna pues seguir apostando por ser una comunidad autónoma atractiva para las empresas, que son las que pueden crear empleo de calidad, y yo creo que ha sido básico y fundamental el trabajo que se ha hecho en la legislatura pasada, asentando una legislación que acerque a las empresas a Extremadura, porque tenemos una legislación bastante flexible para ser atractiva a las empresas, y sobre todo también que tenemos una región muy atractiva, ya que contamos con sol, contamos con agua y contamos con territorio. Yo creo que en eso van a ser un poco los pilares básicos en los cuales nos vamos a basar para seguir transformando nuestra región, ese crecimiento que deseamos todos y sobre todo ese progreso para las extremeñas y los extremeños. ¿Comparte esas medidas, esas propuestas, Inmaculada Sánchez? Bueno, sí, las compartimos, no puede ser de otra manera. Lo único que ocurre es que este gobierno no es nuevo, lleva ya cuatro años de andadura. Las elecciones fueron en mayo. Estamos todavía pendientes de nombramientos de directores generales, de secretarías. Entonces, hay medidas urgentes que se deben de tomar ya, y no podemos esperar al mes de septiembre para tomar esas medidas. Las prioridades claras para el PP son, por supuesto, sanidad, despoblación, pobreza. Sí que es verdad que los números respecto al paro han mejorado, pero todavía seguimos siendo la región más pobre de España, y seguimos teniendo una despoblación que es claramente alarmante. Se están yendo una cantidad de jóvenes porque no tienen trabajo, que hay que solucionar ya. El Partido Popular,
frente a una mayoría absoluta como tiene el Partido Socialista en esta legislatura, lo que va a hacer es una oposición real desde el minuto número 1 y estar muy pendiente de que todo lo que el Partido Socialista ha llevado a su programa electoral se cumpla y velar porque los intereses de todos los extremeños, bueno, pues se vean protegidos en aquellos temas en los que consideremos que ha habido una desprotección. Marta Pérez. Bueno, pues nosotros llevamos desde el primer día trabajando desde el grupo parlamentario para en septiembre poder empezar a presentar medidas y propuestas que seguro beneficiarán a los extremeños en general y a las familias en particular. Y evidentemente, como no puede ser de otra forma, comparto con mis compañeros todos esos retos o todas esas asignaturas pendientes y de todas ellas la que más nos preocupa a Ciudadanos es, por supuesto, que el empleo y no solo esos más de 90.000 parados, que sigue siendo una cifra escandalosa por mucho que saquen pecho de que bajan esos datos y más que nada también el aumento de la precarización laboral. Sigue siendo una asignatura pendiente mejorar la calidad del trabajo de los extremeños al mismo tiempo que abordar planes que consigan disminuir esa brecha salarial de género y por supuesto también prestar muchísima más atención a los jóvenes, porque luego nos sorprende que se nos escape el talento. El campo también nos preocupa, cómo se va a abordar la sequía, los problemas de sequía. El pasado pleno preguntamos a la consejera y por la respuesta que nos dio nos parece que seguirá siendo una asignatura pendiente en septiembre. La despoblación evidentemente también es uno de los asuntos primordiales que abordar y que ya vamos tarde para plantear soluciones desde Ciudadanos, más que los retos, que creo que todos los grupos estamos de acuerdo en los retos a los que se enfrenta Extremadura otros 4 años, porque son los mismos que hace 4 años, es el cómo. ¿Cómo piensa el Gobierno de Extremadura abordar todos estos problemas? Lorena, en el diagnóstico parece que están todos bastante de acuerdo, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Creo que nos encontramos en Extremadura con un gobierno con mayoría absoluta, que está el PSOE, que lleva 4 años de trayectoria, pero que cuando si nos pide propuestas y quiere escuchar al resto de los grupos parlamentarios, hay otros pensamientos y hay otras ideas de trabajo. El empleo es algo que nos preocupa, pero tenemos unos empleos precarios, temporales, como ha dicho la compañera, y hay que hacer incidencia política en eso y dar una respuesta. Nos encontramos con que las personas de ayuda a domicilio cobran apenas 3 euros la hora del trabajo, o los trabajadores agrarios no llegan al salario mínimo interprofesional. Ahí es donde hay que tener las medidas concretas. Nos preocupa el empleo, pero vamos a atacar cosas de verdad que tenemos que solucionar. Estamos en una situación de emergencia climática absoluta. Hoy salíamos de Carcaboso con 28 grados a las 7:30 de la mañana y eso va a repercutir en que nos estamos encontrando con situación donde el campo está en una situación de sequía, donde venía escuchando también la situación de las ciruelas, que están con unos precios muy inferiores a los que le está demandando el mercado. Entonces ahí tenemos que también con la gente, el equipo de gobierno del PSOE, que incida y que pues ponga sobre la mesa esas negociaciones para que se puedan los propios agricultores negociar esos precios para que puedan salir y ser una comunidad competitiva, ¿no? Carlos. Perdón, pensé que habías terminado, Lorena. Una referencia más. Escuchaba el otro día en una de las medidas del presidente de la Junta que iba a poner que el modelo productivo, que tenía un plan contra el clima y la energía, ¿no? No queremos que Extremadura se convierta exclusivamente nos exploten nuestras materias primas, como puede ser, tenemos un sol estupendo, pero que no sean solo termosolares y aerogeneradores, sino que no se cometa el fallo de que apoyemos esa especulación, sino que realmente repercuta en las familias de Extremadura y podamos ofrecer la factura de la luz más barata de Europa, que ahora mismo está siendo la más cara. Y ahí es donde tenemos que incidir en cosas concretas. Bueno, creo que hay una coincidencia, que los grandes retos que tenemos en estos 4 años, hay una despoblación, empleo, sí, fundamentalmente la transición ecológica. El diagnóstico lo tenemos. El diagnóstico lo tenemos. Yo me quedo con unas palabras del presidente y creo que ese anuncio de, a pesar de tener una mayoría absoluta, se va a intentar gobernar sin no tenerla. Yo creo que los grupos son reacios a creérsela, pero se lo vamos a demostrar. Le vamos a demostrar, sobre todo no por quedar bien con nadie, ni por quedar bien desde el punto de vista de
de las palabras, sino de los hechos. Fundamentalmente porque estamos convencidos de que el diálogo, de que el debate, de que las propuestas que pueden llegar de todos los partidos políticos son buenas para Extremadura y nos pueden hacer crecer y nos pueden hacer progresar. Ese es el gran objetivo que nosotros como partido tenemos. No solamente un compromiso firme con ese programa electoral, con ese programa de gobierno que está basado y tiene el sello de las extremeñas y los extremeños, porque fue muy participativo. Fueron muchos los colectivos sociales y económicos que participaron en la elaboración del mismo, y todas esas propuestas son de las extremeñas y los extremeños en general. Y lo que sí queremos es eso, sentar una base de diálogo, de recibir propuestas de los grupos parlamentarios, de los partidos políticos de nuestra región, porque de ahí pueden salir grandes iniciativas que entre todas y todos queremos para nuestra región, y que tienen que ser ese progreso, tienen que sentar las bases para ese progreso y ese crecimiento de Extremadura que todas y todos deseamos. ¿Tenéis, por ejemplo, propuestas, se me ocurren, sobre despoblación que le haríais llegar al gobierno, Inmaculada? Si me permites un segundo, ahí no estoy de acuerdo con Carlos en cuanto a que no nos creamos el resto de grupos que vais a gobernar como si no tuvieseis mayoría. Y tenemos el ejemplo del último pleno. El último pleno, creo además que la propuesta que había con respecto al tema de ambulancias Tenorio es un problema que clama al cielo, y que debe haber una unidad total en cuanto a las soluciones. Las respuestas tanto por parte de la señora Paredes Menea y el señor Vergeles fue de una prepotencia absolutista total. Prácticamente la señora Paredes nos indicó que nos fuéramos a casa, porque como no habíamos conseguido los votos suficientes, prácticamente como que no teníamos ni por qué estar allí, y el señor Vergeles se remitió a contestarnos que en el 2015, la legislatura 2011-2015, habíamos hecho mal las tareas, y de aquellos polvos, estos lodos, o viceversa. Entonces no se llegó a un acuerdo en un tema que clama al cielo, repito. Se está vulnerando el derecho de los trabajadores. Estábamos de acuerdo 3 de los 4 grupos, si no me equivoco, representantes aquí, y el Partido Socialista ejerció aplastantemente su mayoría. Perdone que no te haya contestado a su pregunta, si quieres, pero es un tema que nos preocupa mucho. A lo que hemos hecho, si te parece, Laura, yo no tengo ningún problema en contestarle. Os decía eso, por ejemplo, ¿no? Se hablaba de coincidencias todas en el diagnóstico, Sí. de empleo, despoblación. Sobre despoblación, ¿qué propondríais para sentaros en una mesa con el gobierno? Pues el ¿Qué tema de la creéis que podíais despoblación, aportar? como apuntaba Marta, es fundamental que nos preocupemos y nos ocupemos muy mucho del tema agrario. El campo en Extremadura, tenemos, creo que son 42.000 kilómetros cuadrados de tierra, menos o rondando el 1.000.000 de habitantes. ¿Cómo podemos entender que se va la gente? Vamos a hacerle que a la gente joven le sea atractiva las propuestas que se le pongan encima de la mesa, que el desarrollo rural avance, y que los jóvenes no se quieran marchar de las poblaciones. Creo que es fácil, ¿no? A priori. Bueno, yo creo que hay que hacer nuestro campo muchísimo más atractivo, como decía la compañera, dotándoles de los mismos servicios a los que se puede acceder en una ciudad, y evidentemente aquellos que apuesten por el campo hay que premiarles con una bajada del IRPF o con esa tarifa plana de 1 a 2 años para aquellos emprendedores y mujeres que decidan abrir sus negocios en ámbitos rurales. Y evidentemente también hay que fomentar la agroindustria y el turismo de nuestros pueblos, porque al fin y al cabo nuestras raíces, nuestra cultura, hay que potenciarla y hay que fomentarla, porque de ahí es de donde nosotros venimos, y yo creo que con todo con todos estos componentes conseguiríamos que nuestros pueblos dejasen de desangrarse. Lorena. Para afrontar el reto demográfico y la despoblación, creo que hay que hacer un hincapié y hacer una apuesta importante porque se desarrolle la Ley 45/2007 de 13 de diciembre del desarrollo sostenible del medio rural. Si queremos que el despoblamiento se acabe, hay que tener una mirada exclusivamente al mundo rural, porque es donde estamos aislados, donde nos encontramos que en la atención primaria de la sanidad en pueblos menores de 2.000 habitantes no tienen todos los días asistencia a médico, hoy por hoy, en el norte de Cáceres, por ejemplo, que conozco la situación.
Y también hay que hacer un plan de movilidad. No podemos estar incomunicados desde el medio rural a las grandes ciudades. Yo soy de Carcaboso y para comunicarte en Plasencia exclusivamente hay un transporte público y creo que eso facilitaría también la incorporación en el mercado laboral. Hay que ayudar a los autónomos. Contamos en Extremadura alrededor de 80.000 autónomos en toda Extremadura y hay que hacer medidas para que puedan estar día a día levantándose a trabajar y pudiendo tener los ingresos necesarios para traerlos a su familia. Creo que hay nicho de trabajo para que ese despoblamiento pongamos fuerza entre todos, porque creo que esto sí que tiene que ser medidas de consenso de todos los grupos políticos para que lo resolvamos. Y no solo a este nivel. También necesitamos al Gobierno de España que nos ayude a enfrentar esta situación y Europa también será bienvenida. Muy breve. Era una de las ofertas que hicieron de diálogo, ¿no? En el debate de investidura del presidente de la Junta, fue uno de los debates una de las propuestas que ofreció. Sí, uno de los demográfico. Grandes retos, el reto demográfico, sin duda alguna. Yo creo que en eso coincidimos. Pero que el reto demográfico no es un problema autóctono de Extremadura. Es un problema nacional, es un problema nacional, de ahí que se esté trabajando como uno de los grandes objetivos también de los próximos años a nivel de todo el país. Es cierto que ese despoblamiento se está llevando de algunas comunidades autónomas a otras y también sobre todo de lo rural a lo urbano. Lo rural quizás, y nosotros que somos muy rurales, somos los grandes perjudicados de lo que es el reto demográfico como tal. Y sobre todo que tenemos que seguir apostando. Nuestra región tiene que apostar con medidas que tienen que salir. Y ahí es donde yo decía, Inmaculada, que tienen que salir las grandes medidas. Es decir, no de que unos partidos u otros en el debate parlamentario coincidamos o no con una iniciativa que presenta un grupo u otro. Ahí ya lo verás Pero Carlos, las grandes medidas también, perdona, se aprueban en debate parlamentario y en pleno, pero, ¿no? vamos a ver. Si no salen de ahí, de aquí no salen. Las iniciativas, yo te digo una cosa, desde la experiencia y mi humilde experiencia de 4 años. En las iniciativas va a haber de todo. Ya lo veréis. Va a haber coincidencias en algunas iniciativas, en las cuales la derecha y la izquierda estemos de acuerdo, en las cuales la derecha no esté de acuerdo con la izquierda no está de acuerdo con la derecha. Lo del otro día era sin más una posición que habéis tenido los grupos de la oposición respecto a un problema, y el gobierno como tal considera que es un problema. Pero, y el gobierno el gobierno es el que tiene ahora la responsabilidad de tomar medidas para abordar ese problema. Estoy de acuerdo, pero tuviste la respuesta, del consejero de Sanidad y de la señora Paredes, Carlos. Pero Inmaculada, creo que esas respuestas no eran las adecuadas. No ni lo que los extremeños, ni los trabajadores de ambulancia Tenorio querían escuchar. No se escucharon soluciones. No se escucha, exactamente. Pero tampoco se escucharon propuestas de qué hacer. Es decir, sí, Carlos, mira, tú sabes lo que escuchamos desde el Partido Popular, bronca. Nos llamaron irresponsables. No es así. Sí, hay un contrato, contrato público, y los contratos públicos, y lo sabemos todos, y nosotros somos representantes de los extremeños y los extremeños. Tenemos que velar mucho porque haya un cumplimiento, pero porque los contratos públicos tienen unas obligaciones también con los adjudicatarios. Correcto, pero ese contrato tiene el artículo 26, y hay que leerlo, mirar lo que dice. Pero sí, lo que está claro es que el gobierno tiene una gran preocupación con ese y con otros problemas que hay en hay que solucionarlo, pero eso se soluciona en sede parlamentaria, no aquí entre nosotros, que está muy bien que lo debatamos, está muy bien que lleguemos a un entendimiento, me parece perfecto, porque es la única manera de avanzar, pero las respuestas que se dieron en pleno, Carlos, no fueron más o te pueden gustar menos, pero eso no quiere decir que no se esté trabajando sobre el problema y no se esté abordando. Bueno, pues allí dijeron que el tema está ahí y bueno, y que ya veremos. Cierto, mientras las familias dejan de percibir horas extraordinarias, están con contratos basura. Para eso hay una comisión de seguimiento de ese. Pero Carlos, mientras los pacientes están montados en furgonetas. Pero Carlos, que si están incumpliendo las condiciones del contrato se puede rescindir. Pues para eso está el gobierno, para tomar las decisiones, para valorar todo lo que en sí conlleva y tomar las medidas oportunas, que todo está regulado en una claro, esa hubiera sido mejor respuesta que no la que recibimos el pasado jueves. Por parte del Partido Popular, está Carlos Labrador, no el consejero de Sanidad. Sí, hombre, es que el consejero de Sanidad, yo creo que con la vicepresidencia, no sé, porque es que además contestó, dijo, hemos hecho tal, ahí está.
Con una prepotencia. Oiga, señor Vergele, que tiene usted la sanidad, vamos, boca abajo. Que tiene usted que no tiene especialistas. Que la enfermería está trinando porque no tiene sustituciones. Yo soy enfermera, ¿eh? Y yo también soy enfermero. Pues escúchame, y sé de lo que estamos hablando. sabemos de lo que hablamos. Sabemos lo que hablamos. Sabemos que no se está sustituyendo en verano. Sabemos que se cierran alas de cirugía, que se cierran consultas. La valoración de las extremeñas y los extremeños en estos 4 años es mucho más positiva de la sanidad que la que nos encontramos. Pero vamos a ver, olvidaros. Terminó la legislatura. Pero ¿por qué os retrotraéis al 2015? Pero si no es retrotraernos. Si habéis tenido 4 años para poner todo en danza, para ponerlo todo fenomenal. Subir, para conseguir que la sanidad extremeña sea más valorada por las extremeñas. Pero no está más valorada, Carlos. Está todavía peor valorada. No es verdad. No es verdad. Bueno. Esos son datos objetivos, Inmaculada. Yo creo que... Escúchame, datos objetivos los tenemos, ¿eh? Objetivos. Traumatólogos, anestesistas, intensivistas, pediatras. Eso no es una valoración objetiva de las extremeñas y de los extremeños. Ah, que se marchen, que una madre no tenga un pediatra para llevar a su niño... Y se marcha el pediatra porque no marcha porque nuestra sanidad se marcha porque no, te voy a contestar, porque los contratos que se le ofrecen a los especialistas son contratos de 6 meses, de muy corta duración, y hay comunidades autónomas que le ofrecen contratos mucho mejores. Por eso se marcha. Porque tienen unas retribuciones económicas que se las pueden permitir. No. Literalmente lo que te digo, y Carlos. que las citas se caen por falta de especialistas, día sí, día no, nos llegan al grupo quejas por parte de los extremeños y no creo que sean menos que a lo mejor los que os valoran positivamente, pero evidentemente hay un problema, y no uno, muchísimo, en la sanidad. No vale, a mí no me vale sacar pecho de que la sanidad está mejor que hace 4 años. Es que no es que tenga que estar mejor que hace 4 años, es que debe funcionar. Y ahora mismo no funciona, las listas de espera. Sí funciona. Las listas de espera, precisamente, que me diga la compañera en Plasencia cómo están las listas de espera. Sabes, Carlos, que un día sí, un día no. Las citas se caen en oncología en Don Benito y Villanueva. O sea, es alucinante. La propuesta del otro día para el tema de las ambulancias Tenorio era iniciar trámites para la rescisión del contrato con ambulancias Tenorio. Es decir, vamos a iniciar, se va a estudiar, vamos a ver qué está ocurriendo, y si se comprueba efectivamente que el estudio de trabajo el resultado es el que es, bueno, pues se rescinde el contrato. Habéis utilizado el rodillo para decir no se inician ni los trámites. No, Carlos, y cerramos este tema. Que nos queda 7 minutos para hablar de la noticia de hoy. Que el tener una posición sobre una iniciativa parlamentaria, ya te digo yo que no es ni vinculante ni es estricta. Es decir, eso no quiere decir que el gobierno no lo está haciendo. Mira, hay muchísimos ejemplos de votáis que no, votar que sí. Bueno, es decir, es la contraria por la es siempre la pescadilla que se muerde la cola con las iniciativas que han pasado siempre. Y te lo digo otra vez de muchísimos ejemplos que te puedo dar. Yo no tengo experiencia. Presentar iniciativas que son extemporáneas, porque desde el pleno desconocimiento de presentar una iniciativa, de decir, vamos a presentar esto, sin saber siquiera si se está haciendo algo o no. ¿Pero qué se está haciendo, Carlos? ¿Qué se está haciendo? Pues se está trabajando en ese problema de una concesión, en este caso de un contrato. Se están pidiendo informes, se están estudiando las irregularidades. Pues claro, porque hay una comisión que está establecida en ese contrato, que es la que lleva un seguimiento de todos los problemas. Y sobre los problemas se piden las justificaciones, y sobre las justificaciones se abrirán los expedientes oportunos, como se tiene que hacer por parte de cualquier administración. Seguramente la respuesta hubiese sido la correcta, habernos dicho qué se está haciendo, qué se está atajando, no márchense ustedes que no les han dado la mayoría, que fue la respuesta. Nos quedan 5 minutos para 4 grupos hablar de la sesión de investidura que empieza a las 12 del mediodía. Yo no quiero urgiros, pero nos queda muy poquito tiempo. Veremos acuerdo en el día de hoy. Tendremos que esperar a la segunda votación al jueves por falta de mayorías, pero tendremos un nuevo gobierno. Si quieres comienzo. Yo creo que el acuerdo está visto. Está visto para sentencia, desgraciadamente. Y hoy lo que vamos a ver va a ser una posición, la de Pedro Sánchez, que no va a velar por la unidad de España, frente a una posición real como es la del Partido Popular, que lo que quiere es una estabilidad en cuanto a la unidad de España, en cuanto a un gobierno estable. Y nada más, el gobierno, esto yo creo que es una pantomima desde hace mucho tiempo para darle los sillones que pide el señor Iglesias conforme al porcentaje que ha conseguido en
en sus votos. ¿Pero que sería un gobierno estable para el Partido Popular? No, lo digo porque no. ¿Qué sería? ¿Qué sería, digo? Sería un partido inestable. Vamos a ver, te estoy diciendo que se va a vender a los españoles o se nos va a ofrecer un partido que va a pactar tanto con independentistas como personas que apoyan a partidos que ya hemos visto desgraciadamente, que vuelvo a nombrar el tema, proetarras, es decir, una inestabilidad en cuanto a la unidad de España total y absoluta. Marta. Bueno, pues yo creo que perdona que surjan en la recta final, pero si no, durante todo este verano creo que llevamos asistiendo al culebrón del verano, al culebrón que además todos sabemos cómo va a acabar, pero evidentemente durante estas semanas han tenido que hacer el papelón y sobreactuar, porque evidentemente lo de Sánchez e Iglesias ha sido el gran teatrillo y marear la perdiz para evidentemente ofrecerle y ceder ante lo que Iglesias pide. Sánchez siempre ha tenido claro quiénes son sus socios y con quiénes se iba a sentar para negociar desde el primer minuto, no ahora, sino cuando se negó en su momento a convocar elecciones y a gobernar por decisión propia y por mantenerse en Moncloa. Por eso lo que hoy suceda no nos va a sorprender que Sánchez haga de Sánchez, evidentemente. Y aún así llevamos toda la semana hablando de asientos, de consejos de gobierno, de si estáis dentro, de si estáis fuera, y sin embargo no estamos escuchando hablar de propuestas ni soluciones, y nosotros llevamos trabajando desde el primer día por los españoles, y esa va a ser la senda, una oposición real y efectiva en la que realmente pondremos freno a esas concesiones nacionalistas que evidentemente las habrá, y cada vez que intenten tiempo de atacar Lorena nuestra Rodríguez. Constitución. Marta, lo siento. Por nuestra parte, creo que el Gobierno Nacional ha hablado. En las urnas ha habido 7 millones y pico para el PSOE y casi 4 millones de votos para Unidas Podemos, y toca entendimiento, negociación, y si se quiere una España progresista, social, justa y plural, tiene que salir adelante el pacto PSOE-Unidas Podemos, y creo que lo que ha hecho Pablo Iglesias es un ejemplo de generosidad tremenda cuando se le ha pedido que el secretario general de una de las organizaciones sea impedimento para que se llegue a un acuerdo y se haya un pacto de gobierno. Creo que ha dado un paso atrás y se puede llegar a un acuerdo. Las urnas han hablado y los ciudadanos de España quieren que haya un gobierno de coalición, y hay que sentarse como adultos, y nos está pasando en muchos pueblos que estamos gobernando con pactos, porque la gente, las urnas es lo que quiere. deciden. Carlos. A ver, la ciudadanía claramente no entendería que no hubiera un acuerdo, porque es lo que han hablado en las urnas, un acuerdo entre las izquierdas, un proyecto de progresista para nuestro país, y que hubiera una repetición electoral. Yo creo que no nos lo perdonarían a ninguno de los partidos políticos, y tenemos que hacer todo lo posible. Yo creo que se está intentando a través del diálogo, a través de compromisos, de sacar adelante esta investidura. El interés general de España es lo que a nosotros nos preocupa, más que todo, más que el interés partidista. Yo creo que las derechas no están siendo, en este caso, responsables, haciendo una crítica desmesurada de lo que puede ser el futuro, de hablar de pactos con nacionalistas, de hablar de pactos con proetarras. Aquí lo que se está hablando fundamentalmente es un pacto de gobierno entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Te recuerdo la moción de censura, A ver con quién se apoyó Sánchez. La moción de censura era dejar a los corruptos o echar a los corruptos. Me estáis abriendo corruptos, estáis abriendo muchos. La mayoría dijo no queremos a los corruptos del Partido Popular en el gobierno. Tampoco quería yo etarras. No hay más tiempo para este debate. Os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros, Carlos Labrador, Inmaculada Sánchez, Marta Pérez y Lorena Rodríguez. Gracias, como os digo, por haber estado una semana más con nosotros.